Hola, estimados alumnos de primer año A. Mi nombre, como saben, soy su profesor John Chávez, del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Estaba esperando hacer la clase con ustedes, pero bueno, como estoy esperando y no se conectan, voy a continuar haciendo la clase, ¿sí? Explicando el tema de la clase que teníamos, continuando el desarrollo de la clase anterior. Aquí les subí, pues, ustedes pueden ver en su aula, en el aula de primero A, la clase y los pasos a seguir anterior, ¿sí? En donde les he colgado un video en donde les doy las explicaciones de cada uno de los pasos. Para complementar, pues, la clase pasada y para continuar desarrollando esta clase que tenemos ahora, estábamos hablando sobre la Constitución, el Estado y la ciudadanía. La importancia de esto, entonces, nosotros tenemos acá en el PDF, pues les puse un ejemplo en donde hablábamos, había un trabajo que hacer entre ver estas relaciones de esta imagen que tenemos acá. Y por eso es que aquí teníamos una pregunta en el primer enunciado. Esa es la primera pregunta. Y acá podíamos ver, hay tres preguntas. ¿En qué se parecen estos enunciados? ¿Alguno de ellos podría ser voluntario? ¿Cuáles son obligatorios? ¿Cómo se llama aquello que nos obliga a hacer algo? Y he recibido las respuestas, pues aquí tengo 9 de 14 alumnos que han respondido al trabajo que se les ha dejado. Están las respuestas acá, como pueden observar. Entonces, para continuar desarrollando el trabajo, recuerden que estamos hablando del Estado, la Constitución, ¿sí? Y entonces nosotros observamos acá que todos estas fotografías que observamos acá, alguno de estos se podrá eliminar, decíamos, alguno de estos no puede hacer. Todos estos son normas, son leyes, ¿verdad? Tenemos una ley acá, una norma, por ejemplo, que está prohibido fumar, es una norma, es un deber, ¿no? Entonces, que se plantea, que tiene que ver con el derecho a la salud. Tenemos un derecho acá también que podemos evidenciar que es el derecho, pues, a la alimentación por parte de nuestros padres. Y tenemos acá también un aspecto de colaboración de una persona con una persona mayor, ¿no? En la que uno tiene que colaborar con una persona mayor. Entonces, tenemos acá, pues, cuando uno es ya anciano intentando cruzar la pista, pues debemos ayudarlo gentilmente, ¿no? Entonces, todos estos de acá son derechos que tienen el derecho a la vida, a ser solidario, nosotros tenemos derechos, podemos emplearlos en nuestra vida. Entonces, como Estado, si ustedes se dan cuenta, dicen que se parecen estos enunciados, que todos son deberes o derechos que tenemos que realizar y cumplir, son normas que están estipuladas, en donde algunos son obligatorios, otros no, como el tema del no fumar, cuando se pone es un reglamento que está constituido, y debemos obedecer. Tenemos también aquí, pues, entonces, que ser conscientes en base al desarrollo de las normas que se establece en el Estado, ¿verdad? Aquí también les he subido, como les dije, el PDF, podemos identificar esto, y luego, pues, de esto podemos ver que está el, el video también aquí se subido. Vamos a abrir la carpeta que tengo aquí con sus trabajos. Pues acá les puse también un anexo respecto a las normas y ley y constitución política, ¿verdad? Esta es, que es una norma, que es una ley. Me parece que en su aula también le he adjuntado este dato. Déjenme verificar si está aquí. Bueno, aquí está subido como un PDF. ¿Sí? Vamos a verificarlo. Está como anexo 2. Constitución, Estado,
ciudadanía. Bueno, aquí tenemos el video que edité para subirlo, las pruebas, que están en el anexo 1, la diapositiva. Aquí está la diapositiva, entonces la que preparé para ustedes, en donde les ponía y unas preguntas que les estaba haciendo. El anexo 1. Bueno, a ver si puedo clicar aquí. Esa es la primera pregunta que tenemos. Luego de eso de acá, pues nos tenemos que ir a la segunda pregunta que está acá. Ustedes pueden ver que está distribuido por partes. En donde se les va, acá ya se, bueno, este es el reglamento interno en realidad. Y acá tenemos la segunda parte de la clase que les subí, en donde hablamos pues de ya los ejemplos de normas que conocen ustedes, ¿verdad? Entonces, si vimos en la primera parte que habían normas que cumplir en nuestra sociedad, que tenemos que nosotros como sociedad tenemos el deber de desarrollar estas normas, entonces es importante pues que, que nosotros conozcamos que estas normas hay que cumplirlas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este tema de las normas? Si nosotros observamos en nuestra realidad, en nuestra sociedad actualmente, observamos y muchas veces criticamos a la forma de las personas que nos gobiernan. Nosotros tenemos que darnos cuenta entonces en base a estas normas que son de nuestro Estado, de nuestra organización, de nuestro sistema democrático en el cual nosotros nos desarrollamos, que vamos a ver muchos problemas de nuestras autoridades. Por ejemplo, en el caso de la corrupción, observamos que las personas en nuestro estado tenemos la mayoría de presidentes que han ido por actos de corrupción han sido sentenciados, están presos. Entonces nosotros, ¿qué podemos evidenciar? Que el tema de los valores y de las normas, por cumplir estos valores, están echados de menos. Entonces, ante esta situación, debemos nosotros entender que para nuestra realidad, pues tenemos que comprender que la realidad de cumplir las normas no es tan fácil como podemos evidenciar. No es tan fácil debido a que por actos de las personas mismas al no cumplir estas normas es que se ve venida menos. Entonces tenemos una sociedad en la cual nosotros actualmente tenemos estadísticas, datos estadísticos que comprueban, pues, por ejemplo, el Congreso anterior al que se ha elegido es un Congreso que se disolvió por unas normas de que no llegaron a acuerdos entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Poder Ejecutivo tomó la decisión de disolver al Congreso de la República. Esto evidencia pues una crisis de valores, una crisis de coordinación para el trabajo de nuestra sociedad y perjudica el desarrollo de nuestra sociedad, tanto económicamente como de tiempo. Entonces, nuestra sociedad, al no tener esto, tenemos que nosotros entender que la parte de los valores son importantes para el desarrollo de las normas, el cumplimiento de las normas de nuestra sociedad. Por eso les dejé acá y acá pues han puesto ustedes las respuestas. Por ejemplo, le ponen acá qué normas conocen ustedes. Está prohibido hacer trabajar a un niño, no se puede vender un producto escondiendo una deficiencia, todas las personas tienen derecho a una identidad, y me escriben un sinnúmero de normas, ¿sí?, que ustedes tienen. Las normas más comunes que yo les dije que pueden conocer ustedes, que son estas, las normas que ustedes conocen, es las normas que ustedes emplean también en casa, ¿no? Como una norma básica de saludar a quienes están con nosotros en casa, normas básicas de convivencia que tenemos, pues, ¿no? El distribuirse dentro de la casa algunas normas que ustedes pueden tener, por ejemplo, respecto a ahora que nos encontramos en la cuarentena, pues, en casa, ¿qué normas debo de cumplir para poder vivir dentro de este aislamiento social en el que nos encontramos ahora, para que no nos afecte en nuestro desarrollo psicológico, nuestro desarrollo de convivencia social? Entonces, tenemos que cumplir, por ejemplo, estar a 1 metro o 2 metros de distancia de una persona, que también en casa también tenemos que trabajar este tema, las normas, por ejemplo, de cómo tenemos que salir de casa ahora y cómo tenemos que volver a ingresar a la casa con estas normas, cómo debemos de cumplirlo y la importancia de cumplir estas normas, porque como observamos ahora, pues, cuando hemos evidenciado, las personas, muchas sobre todo en nuestra provincia, han sido detenidas
por el incumplimiento a las normas del aislamiento social que se ha planteado. Entonces debemos de ser conscientes que es por un tema de convivencia social, de tratar de desarrollar estas normas de convivencia, tanto para nosotros. Si tal vez observamos en las noticias que pasa esto, nosotros tenemos que comenzar a practicar estos cambios de normas para de ahora en adelante, porque todo ha cambiado. Antes uno salía a la hora que quería de su casa, pero ahora ya no. Entonces, debido a esto, y también uno puede salir, pero si va a salir solamente sale una persona, tenemos normas que se están planteando todos los días. Todos los días hay nuevas normas que se están, nuestro presidente hace comunicados por televisión y plantea nuevas normas. Se cambian las normas, se cambian las formas de salir a la calle. Entonces, pero dentro del hogar también nosotros tenemos que tener nuestras normas para que así nosotros podamos desarrollarnos de forma un poco familiarmente para poder llevarnos mejor en esa convivencia social que tenemos dentro de casa. Porque estamos en aislamiento social y ante el aislamiento social se van a manifestar muchos problemas en el aspecto por que somos sociables, de no poder salir a disfrutar, por ejemplo, del aire libre en el parque. Y si lo hacemos, tenemos que tomar medidas de seguridad extremas en estos casos, ¿no? Como usar la mascarilla, como también tener que lavarnos las manos con agua, con jabón. Entonces, tenemos que implementar esto obligatoriamente en nuestro desarrollo de la vida cotidiana ahora. Entonces, son normas de convivencia que nos sirven para poder analizar cómo se están dando las normas y qué normas ahora son prioritarias para nuestra supervivencia en realidad dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando el tema de qué ejemplos de normas conoce, ya podemos observar entonces que hay normas básicas que ahora son prioritarias y esenciales para poder llevar en nuestra vida durante todo este año. Este año 2020 prácticamente pues estamos diciendo de que no sabemos, estamos en base a nuevas normas que cada día se van hablando de cómo mejorar el desarrollo de la convivencia social. Entonces estamos ahora a la expectativa normalmente de presidente de que dé las reuniones o las charlas en donde él habla, informa, los comunicados que él informa a través de la televisión para toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, hasta acá tenemos la segunda pregunta en donde habría ejemplos de normas, que cada uno tenía que ustedes pues colocar acá las normas, y con esto estoy reforzando la clase de Constitución, Estado y Ciudadanía, porque ese es el tema de esta semana en el que tenemos que hablar de Constitución. Y para eso pues yo también en este caso les dejé acá unos anexos, en donde podemos observar en esos anexos pues aquí qué es una norma, qué es una ley y qué es una constitución. Entonces, aclarando el tema de normas, el tema de leyes ya pues que son ejecutadas, nosotros podemos observar a las leyes que están dadas en la constitución política de nuestra constitución del Perú. Entonces, podemos nosotros a través de esto pues ver que las leyes, el conjunto de leyes se constituyen en una constitución. Entonces establecen una constitución que se tienen que obedecer, ¿verdad? Entonces el conjunto de leyes nos da como producto a esta constitución. Y esta constitución pues están estipuladas ahí muchas leyes que el ciudadano tiene que conocer para que pueda ejecutarlas. Entonces, si así llegamos a darnos cuenta, tenemos una constitución, pero en esa constitución, por ejemplo, se ven vulnerados muchos derechos en el aspecto del estado de emergencia en el que nos encontramos ahora. Estamos viviendo un estado de emergencia que observamos nosotros por la televisión, que como las personas incumplen pues el tema del aislamiento social, entonces son detenidos, van a prisión, se les está planteando nuevas sanciones, ahora hay multas para cada una de las personas que desobedezcan el aislamiento social, y se puede plantear muchos temas en temas controversiales, en el aspecto por ejemplo, de la vulneración de los derechos humanos, y en un estado de emergencia de muchos factores que intervienen ahí, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto también porque al final, pues, enmarcado dentro de las normas que tenemos a nivel de nuestra Constitución y estas normas que alteran el estado de emergencia, como vivimos en un estado democrático, estas normas legislativas dentro de lo que se norman constantemente en base a reuniones ministeriales o acuerdos que tienen nuestras autoridades, enmarcan a nuevos normas que tenemos que obedecer.